Hola de nuevo, señoras y señores, nos encontramos aquí para la última parte de este periódico. De hecho, China nos ha pedido de promover su país. Vamos a ver a nuestros enviados en un instante directamente sobre el terreno. Pero para empezar, escuchamos un audio de un habitante de China que ha querido hablarnos un poco de ese país. 你好，我叫 Celine，我是一个法国人，我住在北京，我上班在法国大使馆，我很喜欢住在中国，为什么？就是在中国，我有很多朋友。Bien, ahora vamos con nuestro primer enviado especial directamente a la muralla china. Va a hablarnos de los diferentes edificios e infraestructuras tradicionales y excepcionales que hay que descubrir. Gracias por escuchar Erwan Gion. Gracias. En efecto, Tomás, la China está llena de monumentos de los más excepcionales unos de otros, como Tiananmen es una plaza situada en el centro de Pekín. La ciudad prohibida, que es un palacio imperial dentro de la ciudad imperial de Pekín. El templo de la Nubla Blanca, que es un templo taoísta. Templo de los Lamas, que es un templo del budismo tibetano. Además, mi encuentro amigo me encuentra ahora mismo en la muralla china, que es uno de los mayores lugares turísticos de China, es incluso la estructura arquitectónica más importante jamás construida por los humanos, tanto en longitud como en superficie y masa. Este monstruoso monumento de una 21 kilómetros de largo fue construido desde el 220 antes Jesucristo hasta el siglo XVII. Este último se extiende desde el noroeste de China hasta el noreste de China, atravesando 9 provincias y la ciudad de Gansu, Ningxia, Shanxi, Hebei, Tianjin, Pekín y Liaoning. Las partes más famosas de la Gran Muralla se encuentran al norte y el este de Pekín. Su objetivo era proteger el norte de China de las invasiones de los nómadas de las estepes del norte. Os dejo la antena, queridos amigos, porque eso no es todo, pero tengo una vista que admirar. Ahora escuchamos a nuestro segundo enviado especial, que va a presentar las tradiciones y los festivales presentes durante todo el año. Nos explicará por qué y dónde se desarrollan. Gracias por prestar su atención a Loike Bermande. Efectivamente, como pueden ver, me encuentro actualmente en uno de los jardines chinos más populares de China. Se encuentra en el corazón de la ciudad vieja de Shanghái y se llama el Jardín Yuan. Venir a recogerse a un jardín como este es una tradición que no se remonta a ayer. Los chinos califican a los jardines como paraíso en la tierra porque es un verdadero lugar de meditación y contemplación que trae placer y tranquilidad. Hablando de eso, iré a meditar y te veré luego. Después de esta sesión de meditación que me ha hecho el mayor bien, me encuentro ahora en el Año Nuevo Chino o el Año Nuevo Lunar. Comienza hoy mismo, es decir, el 12 de febrero 2021. Se puede decir que es el año de la carne o del búfalo. En este Año Nuevo Chino podemos hablar primero de la danza del dragón o la danza de los leones, que son danza magnífica practicada durante los eventos y más especialmente durante el Año Nuevo Chino. Este nuevo año también está presente para poder reunirse en familia para ir a rezar por sus ancestros. No solo se celebra en China, sino también en muchos países asiáticos como Vietnam e Indonesia. Este magnífico nuevo se cierra 15 días después de su partida por las sublime fiestas de las linternas. Las tradiciones y los festivales tienen un lugar muy importante en la costumbre china, ya que les permite escaparse relajándose y recordar a sus antepasados. Antes de separarse, se preguntan qué buenos platos podemos comer abajo, en la comida callejera,
Y bueno, escuchar una última grabación que podría interesar a más de uno sobre las tradiciones culinarias. 假如就我们就在春节的时候，就是很好吃，很好吃，你应该需要试试。就是我很喜欢，我也是很喜欢吃宫保鸡丁，宫保鸡丁很好吃的，就是一个酸辣汤。还是你不喜欢酸辣假如就我们就在春节的时候，就是很好吃，很好吃，你应该需要试试，很好，太好了。和吃一个麻婆豆腐跟就是一点辣，所以你不喜欢辣，你不能吃。给你白米饭很好吃的。你需要知道，在中国有很多菜很好吃，就是有的时候是特别辣，有的时候不是辣，因为你需要。Bien, gracias por vuestra fidelidad, queridos espectadores. Nos encontramos mañana por la noche para nuevas noticias. Disfruta bien de tu noche. Adiós. 秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽，2岁了，转个当朝。今天看齐墙上写着，秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽，2岁了，转个当朝。